Buenas tardes, chicos. Vamos a ver un ejercicio de los que podría venir en el examen de la tercera unidad, del tercer parcial. Es un diseño experimental factorial fraccionado. En realidad vamos a trabajar los dos, un factorial completo, y luego vamos a fraccionarlo y vamos a ver qué diferencia hay entre un factorial completo y un factorial fraccionado. Este sería el ejercicio. Dice que se desea minimizar el número de defectos por lote de 1000 piezas de un proceso de inyección manual de plástico. ¿Cómo funciona el proceso de inyección manual de plástico? Bueno, abro rápido un video. Este sería un ejemplo de inyección manual. Es una máquina, obviamente, eh, no es muy compleja, es muy básica. De hecho, eh, se requiere la fuerza humana para poder inyectar el plástico al molde. Vamos a ver en qué consiste. Consiste en un cañón en donde se mantiene a una temperatura elevada para mantener el plástico fundido. Tiene una tolva para introducir el material. Materiales, puede ser cualquier tipo de plástico, generalmente viene peletizado. Viene un, un vástago para poder hacer fuerza como si fuera una jeringa e inyectar precisamente el plástico fundido hacia el molde. Ahí lo que está haciendo es apretando el molde. De hecho, el video creo que comienza vaciándole el material en la tolva. ¿Sí? Aquí está un indicador de resistencia para mantener caliente ese plástico que se acaba de introducir. Lo que está haciendo aquí es ejercer presión. En muchas inyectoras manuales hay un indicador de cuánta presión se está ejerciendo en el vástago, ¿sí? Y precisamente ese pequeño momento de seguir haciendo fuerza es importante porque permite que todo el plástico fundido llegue a todas las cavidades del molde. Obviamente, pues es una máquina muy rudimentaria, no tiene temperaturas, no tiene indicadores de temperatura, no tiene indicadores de presión. Es un molde muy sencillo. Estos, no estoy seguro qué son, parecen botones o tapones de algún tipo de plástico. Pero vean, el molde está hecho para 8 cavidades y chequen esto. Una de esas cavidades no se llenó completamente. Esto puede ser porque le faltó ejercer presión, porque le falta temperatura, porque hay una cavidad del molde que ya está en mal estado y no permite que entre el plástico fundido.
o puede que el tiempo de uniformizar la inyección, el shot, no haya sido suficiente para que se llenara esta cavidad. Y miren, precisamente aquí vemos varios defectos. Por ejemplo, de estas 8 no salió esta parte. Estas sí salieron completas. De estas 8 tampoco salió esa misma cavidad. Estas sí salieron completas. De estas 8 esta y esta están mal. De estas 8 pues la misma cavidad. Al parecer hay una cavidad que está fallando ya en el molde. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto es lo que es la inyección de plástico manual y precisamente vamos a ver cuáles son las condiciones de operación. Ay, caray. ¿Cuáles son los factores que vamos a estar analizando? Primero, la temperatura del cañón, la temperatura que se puede mantener a 120 grados o a 140 grados centígrados. El tiempo de para uniformizar la inyección, es decir, el tiempo que ya ejerciendo la presión en el disparo, se tiene que detener y esperar unos cuantos segundos, 5 u 11 segundos, es lo que estamos esperando para que todas las cavidades se llenen con el plástico fundido. La presión de disparo, que puede ser a 10 PSI o a 20 PSI. El proveedor de materia prima, sabemos que la materia prima, pues depende mucho del proveedor, pero en este caso, pues nada más tenemos dos. También pudiese ser el tratamiento previo de la materia prima. Verán, algunos plásticos se tienen que presecar o someter a un tratamiento térmico para reducir la humedad, para que no genere eh, burbujas o que se funda uniformemente, no genere grumos, pero en ese caso no lo vamos a estar midiendo aquí en este experimento. La máquina de inyección, hay dos máquinas y el operador, Lucy y Javier. Queremos ver si uno, dos, tres, cuatro, cinco, si estos 6 factores con 2 niveles cada uno tienen algo que ver, alguna relación con la cantidad de efectos que están surgiendo por lote de 1000 piezas. Esto es, se estudia mucho, se hacen muchos disparos, se producen muchas piezas y se mide la cantidad de efectos por cada 1000 piezas, cuántos defectos o cuántas piezas defectuosas estamos produciendo. Vamos a ver las preguntas que nos hace. ¿Cuál sería la notación de un diseño factorial completo para estos factores? Son 6 factores. Entonces, respondiendo la pregunta A, para un factorial fraccionado completo, la notación que sería un 2 a la 6. Lo voy a poner acá con fórmula porque me resulta más sencillo manejar la ecuación. Un 2 a las 6. ¿Qué significaría 6 factores con 2 niveles cada uno? Perdón, el nombre es para un factorial
general completo. Un dólar, 2 a la 6. Y nos sigue preguntando, ¿cuál es el total de tratamientos usados en este factorial completo? El número de tratamientos, recuerden que es el total de las posibles combinaciones de los niveles de los factores. Y pues es precisamente 2 a la 6, son 64 tratamientos. Si usáramos dos réplicas, ¿cuántas corridas tendríamos que realizar? Tendríamos que realizar los 64 tratamientos por dos corridas, los 64 tratamientos por dos corridas, por dos réplicas, perdón. 64 por 2, ese sería el total de corridas que tendríamos que realizar. Tendríamos que... ¿A qué se traduce? Miren, ¿cómo se presenta la información? Aquí está el factor A, que es la temperatura. Tenemos dos niveles, bajo y alto, -1 y 1. El tiempo de uniformizar la inyección, el tiempo que tenemos que esperar para que el plástico fundido llene las cavidades del molde, 5 y 11 segundos, bajo y alto, bajo y alto. La presión que se le tendría que hacer de forma manual, 10 PSI o 20 PSI. Obviamente tendríamos que tener un indicador en la máquina. El proveedor, Devco y ModMaker, la máquina 1, máquina 2 y el operador, Lucy y Javier. Todos en niveles bajo y alto, -1 y 1, -1 y 1. Y lo que estamos midiendo aquí es la cantidad de efectos por lote de 1000 piezas. Quiere decir que corrimos 1000 piezas y de esas 1000 piezas obtuvimos 33 defectuosos. De estas 1000 piezas, con estos niveles, tuvimos 19 defectuosos. Entonces, pues ya se imaginarán, si tenemos que hacer 128 corridas, que serían los 64 tratamientos en dos réplicas, pues en realidad estaríamos revisando 128,000 piezas o 128 lotes de 1000 piezas. Se tendrían que realizar, que medir 128 lotes de 1000 piezas y medir la cantidad de piezas defectuosas. ¿Cómo medimos las piezas defectuosas? Bueno, dependiendo de la característica de calidad, que no estén bien formadas, que presenten irregularidades, que no estén de acuerdo a las dimensiones, que tengan, que se haya abierto el molde o que tengan protuberancias, etcétera, etcétera. Dependiendo de cuál sea el defecto de calidad, pues entran todos dentro del concepto de pieza defectuosa. ¿Cómo podríamos reducir el número de tratamientos para este experimento? Me cierro esto. Pues ya hemos visto mucho el tema. Este es un factorial. Al tratarse de un diseño factorial completo, factorial general completo, se pueden reducir
el número de corridas aplicando la técnica de fracciones. Es decir, generar un diseño factorial fraccionado. Conocemos algunas ventajas y desventajas de aplicar este tipo de herramientas del factorial fraccionado. Como por ejemplo, sabemos que perdemos información. Sabemos que perdemos información que pudiese ser relevante a la hora de tomar una decisión, pero de forma general, aun que se pierda información para lograr una conclusión, se dice que estos experimentos fraccionados siguen siendo bastante eficientes. Y precisamente es lo que queremos probar en este ejercicio. Dice, ¿de cuántos a cuántos? Antes de continuar, ¿de cuántos corridas? De un 2 a las 6. Un 2 a las 6. Un factorial completo 2 a las 6 con dos réplicas. Eso querría decir que son 128 eh, corridas. Podríamos aplicar un diseño factorial 2 a la 6 menos 1, que sería con dos corridas, que sería un 2 a la 5 por 2, 64 corridas. A este le llamamos un diseño factorial fraccionado a la 1/2. ¿Por qué? Precisamente reducimos a la mitad el número de corridas, recordando que 2 a la 6 son 64, puesto que tenemos dos réplicas, serían 128. Y 2 a la 5 serían 32 corridas, perdón, 32 tratamientos con dos réplicas. Aquí me faltó, me falló, son réplicas. Tendríamos únicamente 64 corridas. Entonces, así lo podríamos reducir. Vamos a ver qué más nos pide el examen. Dice, corre el siguiente experimento con el número de tratamientos con el factorial completo. Concluya cuáles factores son significativos. Utilice ANOVA, Pareto, gráficos de efectos, optimizador para determinar los niveles adecuados para alcanzar el objetivo del diseño experimental. Esto es, el objetivo es minimizar el número de defectos, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya los datos. Vamos a ver, es un factorial completo. Tendríamos dos réplicas, quiere decir que tendríamos 64 en la primera réplica. Aquí está, recuento, 64. Y con los 64 de la segunda réplica serían 128 datos. Entonces, pues vamos a usar el Minitab. Solo para cerciorarnos de que sea la cantidad adecuada de corridas, vamos a alimentar los datos. Podríamos utilizar la herramienta que se llama
definir diseño factorial personalizado. Es decir, podríamos copiar esto, pegarlo directamente aquí y ya definir el diseño. Pero lo que quiero primero es crear el diseño factorial. Sería un factorial de 2 niveles, 6 factores. Tenemos que sería un factorial completo con 2 réplicas. Los factores, vamos a usar los factores directamente. Ah, el factor A es la temperatura. Sabemos que los niveles son numéricos, pero vamos a usarlos. 120, 140. El tiempo de uniformizar, el tiempo también es numérico, es 5 y 11 segundos. La presión es 10 y 20 PSI. Los siguientes tres es el proveedor, pero aquí el valor ya no es numérico, es un texto. Defco y ModeMaker. La máquina también es texto, es máquina uno y máquina 2 y operador. También es texto, es Lucy y Javier. Vamos a pedirle que no aleatorice las corridas. Ah, vamos a ver. Hay algo que quiero hacer, pero no me está dando la opción como en los factoriales, en otro tipo de diseños. Y lo que no me está ofreciendo es la codificación de los datos. Quisiera que... No plegar, plegar, factores. Sí, no. No me está ofreciendo la codificación de datos. Quisiera yo, puesto que vamos a generar los... Exactamente. No me está dando aquí la codificación de bajo y alto y no me la pidió. ¿Por qué se vuelve necesaria esa codificación? Bueno, por el siguiente inciso, que sería convertir el experimento anterior, que es el factorial completo, a un factorial fraccionado. Y tenemos que eliminar este factor F, que precisamente aquí lo está tomando como Lucy. Entonces, bueno, no me sirve esta notación. Vamos a tener que volver a generarlo. Ahí. Es un factorial, crear diseño factorial completo, solo que en esta ocasión vamos a utilizar la notación que ya tenemos en el ejercicio. -1, 1, la que ya estaba por default. Ok, observen esto, chicos. Estos están del lado derecho y estos están del lado izquierdo, es porque estos son numéricos y esto es texto, es eh, como lo maneja Excel, ¿no? Listo, ahora sí, ya tenemos los factores que
necesitamos. Vamos a llevarnos estos factores que son 128 corridas. Vamos a manejarlos así. Estos, se fijan, es texto y esto es numérico. Vamos a tomar los factores A, B, C, D, E, F. Solo para estar seguros, vamos a ver si coinciden estos con estos. Posiblemente no coincidan los que son de texto. Vamos a ver si están en el orden que necesitamos que estén. Si vamos a preguntar si este es igual a este. Falso. Estos no son. ¿Por qué? Porque está tomando estos como texto y estos los está tomando como numéricos. Vamos a convertir estos a texto. A ver si se puede. Ahí está. Uy, también aquí me salió falso. Ah, ya sé por qué me salió falso. Y falso. Ahora me lo está tomando como numérico. Ah, hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, aquí cuando le doy enter, ya los cambia de texto a numérico. Y no me lo cambia si lo selecciono y le digo, oye, dámelo en número. No lo cambia. Es una forma rápida de hacerlo. Es precisamente multiplicando estos valores por un 1. Ah, vamos a ver. Hasta aquí. ¿Por qué me aparecen falsos estos? Bueno, hay que recordar que estos en Excel es la segunda en Minitab, perdón, esto es la segunda réplica. Nosotros la segunda réplica la tenemos acá arriba. Pero entonces la parte de arriba sí coincide. Si esta la volvemos a comparar con la parte de arriba, también nos va a coincidir. Ahí estarían todas las coincidencias, ¿sí? Está comparando este con este que está aquí. Vamos a ver. Este con el 102 de la hoja de examen. El 102, G102, G102 con este. Por eso tenemos verdaderos. Entonces, sí está bien, sí así como lo estamos manejando. Es el orden adecuado. Entonces, lo único que tendríamos que hacer sería copiar esto en Minitab, en el uno como la respuesta.
Esta sería la primera réplica. Aquí vuelven a empezar los factores. Vamos a tomar la réplica 2. Y nada más verificamos que tengan el mismo tamaño. Entonces, ya alimentamos con la respuesta, que son los números de defectos, según el diseño que estamos manejando, que es un 2 a la 6 con 64 tratamientos, 2 réplicas, 128 corridas. Vamos a generar el diseño, a analizar el diseño factorial con la respuesta. Ojo, este es un diseño muy largo. ¿Por qué? Hay que recordar que hace el análisis de las interacciones entre cada uno de los factores. Sería temperatura, tiempo, temperatura, presión. Entonces está midiendo la significancia de cada uno de ellos. Aquí están los valores P o p-value. Tenemos que la temperatura, hay que recordar, bueno, pues está muy largo para enviarlo a un documento, pero no le hace. Vamos a enviarlo. Bueno, aquí tenemos los datos. Es una locura. De hecho, no los vamos a poder observar con facilidad. Más vale tomarles un print screen. Hay que recordar cuál es la regla de decisión. La regla de decisión es que para un p-value de 0.05 o menor, esos factores son significativos. Para un p-value mayor a 0.05, esos factores son no significativos. Entonces, aquí está el otro diseño. Podemos ver que la temperatura sí es significativa. El tiempo para uniformizar la inyección también es significativa. La presión también es significativa. El proveedor pareciera que es significativo, pero no. Es mayor que 0.05. Ni la máquina ni el operador son significativos. En interacciones, pues no vale la pena analizar interacciones de tres factores. Nada más vale la pena analizar interacciones dobles y pareciera que no hay ninguna interacción doble significativa. Aquí están las interacciones triples. Aquí están las interacciones de 4 términos. Aquí hay una significativa que, vaya, me sorprende realmente que haya una interacción de 4 términos que sea significativa. Esta lo podemos guardar. Esto lo podemos copiar aquí está. Vamos a ver si en un Excel nos permite guardar esa información. Ahí está. Entonces, simplemente copiamos aquí en datos. Estamos copiando los datos, los podemos pegar en Excel y al mismo tiempo manejarlos aquí de esta forma. Es el valor la feature, y aquí está el p-value. Entonces, aquí ya podemos hay que ir haciendo las conclusiones, recordando la regla de decisión que dice que para un p-value menor o igual a 0.05, el factor es significativo o el efecto es significativo
Y para un p-value mayor a 0.05, el efecto no es significativo. Y como tal, podemos aplicar. Entonces, puesto que aquí ya estamos analizando todos los p-value, podemos preguntar si este valor es menor o igual a 0.05. Si sí, poner que es significativo. Y si no es igual, pues le ponemos que no. Aquí está. También hay que recordar cómo funciona el ANOVA, ¿no? Que nos hace un análisis de todo el modelo matemático, de la parte lineal del modelo matemático, de las interacciones de dos términos. En la parte lineal, bueno, pues nos define los efectos principales, que serían los factores. En la interacción de dos términos nos define las interacciones dobles. En las interacciones de tres términos, las interacciones triples y así sucesivamente. Entonces, aquí nos dice que el modelo sí es significativo, el modelo matemático para predecir la respuesta sí es válido, debería tener un buen coeficiente de regresión. La parte lineal de ese modelo matemático también es significativa y aquí la podemos ver. Cuando analizamos la temperatura, el tiempo y la presión, esos tres efectos determinan la cantidad de defectuosos que estamos fabricando. De ahí, el proveedor, la máquina y el operador no son significativos y nos vemos hasta esta interacción de cuatro términos, que también es significativo ahí, hasta ahí nada más. Esto para mí ya no tiene tanto sentido. Pudiese deberse a una casualidad o tendríamos que eliminar estos tres términos que no son significativos, correr el experimento para determinar si realmente esta interacción de cuatro términos es significativa. Ese es un procedimiento que podríamos realizar, pero aquí en lo que me quiero enfocar es en el factorial fraccionado. Entonces, términos de cuatro, efecto de cuatro términos, no los queremos analizar. De hecho, debía haberlos quitado aquí mismo, podría haberlos quitado en el diseño para que no los mostrara. En ese sentido, pues tenemos el modelo matemático. Aquí está el modelo, este chorizote de fórmula, pues está en función de la temperatura, del tiempo, de la presión, que ya vimos que estos sí son significativos. Vemos que en promedio tendríamos que estar fabricando alrededor de 20 defectos por el lote de 1000 piezas, en donde en la temperatura podríamos estarle bajando alrededor de 7 defectos si manejamos una temperatura baja. Si manejamos una temperatura baja, aumentamos en 7 efectos. Si manejamos una temperatura alta, bajamos en 7 efectos. El tiempo pasa lo mismo. Si manejamos un tiempo bajo, aumentamos 4 efectos. Pero si manejamos un tiempo alto, bajamos 4 efectos. Pasa lo mismo con la presión, alrededor de 2 defectos. Si usamos una presión baja, aumentamos 2 defectos. Si usamos una presión alta,
disminuimos dos defectos. En proveedor, máquina y operador, pues realmente es casi imperceptible estos cambios y pues todas las interacciones, ¿no? Aquí están todos los alias formados y algo que sí me interesa analizar es precisamente esta parte. Entonces, continuamos con el examen. Dice, los efectos principales son los factores temperatura, presión a tiempo y presión. Son los factores significativos que producen un cambio en la cantidad de defectos por lote de 1000 piezas. El proveedor, la máquina y el operador resultan insignificantes en los defectuosos, en la variable de respuesta. Hay una interacción cuádruple. ¿Cuál? Ahí está, que es temperatura por tiempo por presión por operador. Que tendría que analizarse pero no es de interés en el experimento. Generalmente ya interacciones triples ya no son de tanto interés en el diseño experimental. Esa sería una conclusión con respecto a la NOVA. Y pues tenemos el Pareto. ¿Qué nos dice el Pareto? Bueno, el efecto más significativo según el experimento, pues ya sabemos, es el A, en segundo lugar el B, caray, A, B, C, y la interacción A, B, C, F. En primer lugar estaría el A, en segundo el B, en tercero el C y en cuarto la interacción. Este sería la temperatura, el tiempo, la presión y la interacción cuádruple. Recuerden que si nos preguntasen, oye, ¿cuál efecto es el más importante? Bueno, pues tendríamos que, en primer lugar, controlar la temperatura. ¿Cómo empezaríamos a modificar nuestro proceso productivo? Controlando la temperatura. Eso es lo que más debemos tener cuidado porque es lo que más cambia la variable de respuesta. La variable de respuesta es la cantidad de defectuosos por lote de 1000 piezas. Entonces hay que controlar perfectamente la temperatura. Vamos a ver.
¿Qué más nos pide el ejercicio? Nos pide el ANOVA, el Pareto, los gráficos de efectos y el optimizador. Los gráficos de efectos principales. Voy a decirle que me dé en el factorial los gráficos factoriales. Ahí está. Solo los efectos principales, las interacciones, pues sabemos que no nos están afectando, ¿sí? No hay ningún cruce de línea, quiere decir que no hay interacciones. Cuando hay cruces de líneas es cuando hay interacciones. Entonces vamos a llevarlas. Vamos a enviarla a PowerPoint y esta también a PowerPoint. Estos son mis resultados y análisis del Pareto. Vamos a ver la gráfica de efectos principales. Aquí podemos ver que la temperatura es el que produce un cambio más importante. La temperatura produce un cambio más importante que los demás factores. No solo eso, sino que podemos ver desde aquí qué temperatura sería recomendable utilizar. La temperatura en nivel alto para poder reducir la cantidad de defectuosos, que es la respuesta. Miren, aquí tenemos una media de 20 defectos. Para poder reducir bastante, se recomienda fijar a un nivel alto. Hay que recordar, la temperatura trabaja a 120 grados y 140 grados. Un nivel bajo, 120, nivel alto, 140. Entonces, aquí vamos a indicar que debe trabajar a 140. La temperatura. Eso es con respecto a la temperatura. Con respecto al tiempo, el tiempo produce un cambio, pues si bien no es el más importante, sigue siendo importante en la respuesta, en la variable de respuesta. Y también vamos a recomendar fijar a un nivel alto. Este es el nivel bajo. Vamos a recomendar un nivel alto puesto que minimiza la cantidad de efectos. Si hablamos de tiempo, pues sabemos que es de 5 u 11 segundos, entonces a nivel alto serían 11 segundos. La presión produce un cambio menos importante, pero sigue siendo importante en la variable de respuesta. También se recomienda fijar en un nivel alto. Vamos a ver la presión a 20 psi. 20 psi. El proveedor, la máquina y el operador ya no son significativos. Ya no son significativos.
por lo pronto no importaría en qué nivel estuviéramos trabajando. Sin embargo, pues vemos aquí, aunque sea mínimo el cambio, pues sí nos está diciendo que, por ejemplo, en proveedor utilicemos el nivel bajo. Hay que recordar que estos niveles no es que sean numéricos, no es que uno dependa de otro, simplemente nos está recomendando usar el -1. El -1 nos está diciendo que en DEFCO, cuando utilizamos material de DEFCO, tenemos, aunque sea mínimo, una menor producción. Entonces, vamos a utilizar DEFCO. En la máquina, pues vamos a utilizar el nivel alto, la máquina 2. Y en operador, en el nivel bajo, quiere decir que Lucy es la que no son significativos, pero sin embargo, pues podemos hacer la recomendación, ¿no? Esas serían mis conclusiones con respecto a la gráfica de efectos principales. Vamos a ver con respecto a las interacciones dobles. Con respecto a las interacciones dobles, no vemos ningún factor que se cruce, es decir, no vemos que una línea azul se cruce con una línea roja. Y en general, pues esto nos indica que no hay, debido a que no hay cruzamientos entre líneas, podemos concluir que no hay interacciones dobles significativas a la variable de respuesta. Eso sería con respecto a la gráfica de interacciones. Recuerden que en gráficos de interacciones solo nos permite ver interacciones dobles. Ya más de tres, más de dos, ya no nos permite evaluar las interacciones. Entonces, pues vamos a utilizar el optimizador de respuesta. ¿Qué es lo que queremos? Minimizar. Ojo, algo que se me pasó aquí es evaluar el modelo. ¿Cuál es la eficiencia de nuestro modelo matemático? Aquí está. Ojo con esto, ¿eh? Esto no lo puse acá en el ANOVA, pero lo podemos poner inmediatamente mismo. Aquí está. Aquí, órale. El modelo matemático generado tiene una eficiencia del 94.53%, es decir, puede predecir la variable de respuesta con una exactitud de 94.53%, lo cual es bastante alto. Quiere decir que podemos utilizar este modelo matemático para poder predecir y decir, ¿sabes qué? Vamos a utilizar estos niveles bueno, ya sabemos cuáles son los significativos y vamos a poder decir con bastante exactitud cuántos defectos vamos a producir. Ahí está. Entonces es algo necesario.
Entonces, ahora sí ya corrimos el optimizador. Vamos a llevar, vamos a ver las recomendaciones que nos hace el optimizador y a ver si coinciden con las recomendaciones que hicimos nosotros. Y no solo vamos a hacer una recomendación, sino que ya vamos a hacer una inferencia sobre la posible respuesta. Dice, según el optimizador, podemos fijar los niveles de temperatura en nivel alto, que eso sí, sí lo tenemos aquí. Aquí está, nivel alto, temperatura en nivel alto, tiempo en nivel alto, también lo tenemos aquí, nivel alto. Presión, nivel alto, también. Ah, proveedor, nivel bajo. No, aquí lo puso nivel alto. Nivel alto era Defco. No, para nosotros era nivel bajo. Ahí habría que ver proveedor, nivel bajo, sí. Era nivel bajo, alto y bajo. Entonces habría que ver qué pasó porque nos está recomendando que el proveedor. Bueno, hay que recordar que estos no son factores significativos, ¿no? Y tal vez, puesto que está haciendo el análisis, lo más seguro es que esté tomando la interacción cuádruple como factor significativo. Y ahí en la interacción cuádruple, hay que recordar, era ABCF, ABC, ABC, operador, precisamente ABCF. No, no tiene nada que ver con el ABCF. No, no tiene nada que ver con el operador. Bueno, aquí el optimizador hizo esa observación de que temperatura a 140 grados, tiempo 11 segundos y presión 20 psi. Y pues ya estos no significativos, pues hace sus recomendaciones, pero pues ya está de más. Hay que recordar que también se basa en un modelo matemático, el optimizador, y el modelo matemático, puesto que no tiene una eficiencia del 100%, bueno, pues puede dar alguna variación y estos precisamente están muy en los límites de la variación. Quiere decir que no producen una variación grande en la respuesta. Aquí, para generar en promedio 5.5 defectos por cada lote de 1000 piezas y un nivel de deseabilidad del 98.33%. Pues que es bastante alto, ¿verdad? Ya nos se podría bajar más esta cifra, esta cantidad, a menos que le diga que utilice nivel bajo, alto, bajo. 6.5, ¿no? Sí, sí, cambia bastante. 7, deseabilidad del 95%.
Es una pequeña prueba que podríamos hacer. Am, el asunto es que con esto es suficiente para empezar a modificar el proceso y poder cuidar más la cantidad de defectuosos que estamos produciendo. El asunto es que no se acaba aquí el examen. Dice que tenemos que convertir este experimento en un factorial fraccionado con el número de tratamientos reducido, tomar las corridas extras como réplicas y utilizar Minitab para verificar todos los resultados. Entonces, vamos a generar aquí un diseño, pero en lugar de que sea un diseño completo, lo vamos a reducir a la mitad. Tendría que ser a la 1/2 de fracción. El asunto es que sucede esto, miren. Cuando reducimos estas fracciones, los valores de f cambian. Toda esta me la voy a llevar aparte. Fraccionado. Estas 64 corridas las vamos a hacer a la mitad. Ya les había dicho que agarramos, tomamos un factor y ese factor lo eliminamos. El mismo factor f lo vamos a eliminar. Entonces vamos a trabajar con estos factores, solo que vamos a tomar estos números negativos de ese factor como si fuera una réplica y estos números como si fuera otra réplica. Quiere decir que la mitad de estos 64, estos 32 van a ser eh, la primera réplica. Esta sería la segunda réplica. Entonces tendríamos 4 réplicas. ¿Y cómo los vamos a formar estos factores? Bueno, hay que recordar que el generador es como si multiplicáramos los factores anteriores. Este es el que vamos a eliminar, el factor F. Estos se van a convertir en réplicas. Sin embargo, hay que generar los nuevos valores de F. ¿Cómo generamos los nuevos valores de F? Multiplicando los factores anteriores. También por eso era necesario que el diseño estuviera en esta notación y que no tuviera el efecto o los niveles indicados. Aquí tendríamos que ver un -1 en lugar de un 120. Aquí tendríamos que ver un 1 en lugar de un 140. ¿Para qué? Para poder hacer esta multiplicación. -1 por -1 por -1 por -1 por -1. Y puesto que teníamos estos valores eran texto, nos da una matriz de texto. Caray. Ajá. Mm, Miren, aquí está. Se queda como texto. Puesto que estos los está tomando como texto y estos también, esto ya me desesperó un poquito.
Se supone que al multiplicarlos por 1 se vuelven numéricos. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí los vamos a volver numéricos. Hasta. Entonces, aquí, por esto. Hay que tener cuidado con eso. Todo esto es texto, entonces hay que cambiarlo a general. Ahí está. Esa es la nueva anotación. En vez de -1, este se convierte en alias, ahora es un -1. Este -1, este se convierte en alias, ahora es un 1. Entonces tenemos aquí los factores. El asunto es que de esta mitad para arriba son los primeros 32. Aquí están. Es la réplica 1. Y de estos para acá abajo es la réplica 2. Entonces, aquí ya tenemos 4 réplicas. Entonces, el diseño que queremos tendría que ser con 4 réplicas para que nos siga tomando los 128 valores. Miren, para evitarse el problema de texto en el Excel, pueden cambiar esto a valor numérico, pero pues siempre tengan en cuenta eso. Eso es muy importante que lo vean porque cuando estamos viendo superficies de respuesta, en estos de texto no podemos hacer una codificación de datos. No hay un valor que podamos correr entre este y este cuando hablamos de texto. Recuerden, son niveles discretos, no son niveles continuos. Entonces hay que tener cuidado nada más con ese concepto. Entonces generamos el diseño. Ya tenemos aquí, son 128 corridas. Aquí están. Vamos a dejarlo en mitad. El fraccionado es este ahora. Hay que recordar que estos siguen siendo texto y estos son numéricos, pero ahora las respuestas van a estar de 2 en 2. A ver, quiere decir que estas primeras 32 hasta aquí. Esta es la primera réplica. Y vamos a ver si coinciden con estos datos. Ok, voy a convertir estos datos de texto en datos numéricos. Por 1. Ahí está. Ahí están numéricos hasta aquí. En realidad voy a convertirlos todos, los 128. Hasta numéricos, 128. Uf. Pero voy a comparar estos. Estos con estos primeros que están aquí. 1, 2. Serían no. No, porque es el que quitamos, pero serían estos con este. Vamos a compararlos. ¿Cómo los comparamos? Podemos hacer la prueba de concatenar, o en este caso los podemos comparar directamente, que son verdaderos, hacia la derecha.
Este ya no, esta es la respuesta. Y hacia abajo. A ver si son los mismos. Ahí está verdadero. Si le seguimos hacia abajo ya nos va a dar falso porque no está completa la matriz aquí. Pero pues sabemos que a partir de aquí se empiezan a repetir los valores. ¿Cómo podemos verificar eso? Bueno, que este es igual a este. Precisamente es verdadero. Nada más para verificar que tengamos los valores adecuados, ¿no? Se repiten varias veces, todos son verdaderos. Entonces, esto que está aquí, esto sería la primera corrida, esta sería la segunda corrida. Vamos a pegarlo aquí. Tenemos las mismas 128 corridas, pero en vez de tener dos réplicas, tenemos cuatro. Aquí van las primeras dos réplicas y aquí van las siguientes dos réplicas. Y ya podemos hacer el análisis con las respuestas y sorpresa, sorpresa. Aquí ya no ni siquiera, aquí está el resumen del modelo. Ya ni siquiera hace un análisis de una interacción de cuatro términos por el problema que se presenta en los factoriales fraccionados. Ya no los podemos diferenciar de los efectos principales. Entonces, pues vamos a analizar esta. Voy a copiar los datos. Vamos a presentarlos en los resultados del fraccionado. Ahí está. Y estos serían los resultados del completo. Vamos a hacer la misma prueba que hicimos aquí con esto. Tenemos que la temperatura y la presión son igual significativos. Aquí ya no tenemos ningún otro significativo. Entonces podemos concluir de la misma con la regla de decisión. No hay cambios, excepto tal vez esta parte. Hay una interacción cuádruple. Aquí ya no se puede evaluar una interacción cuádruple en un factorial fraccionado debido a que se confunde con los efectos principales, con los alias. ¿A qué nos referimos con los alias? Bueno, debido a la pérdida de información que sufre este experimento, ya no podemos hacer un análisis de eh, interacciones muy altas, de alto grado de interactividad. ¿Sí? Esas interacciones ya se empiezan a confundir con otros efectos y es imposible distinguirlos. Entonces, ese es
una de los principales desventajas de utilizar un factorial fraccionado. Vamos a seguir analizando, vamos a ir por la matriz de el gráfico de Pareto. Pero antes de eso, aquí tenemos nuestra ecuación que ya queda mucho más manejable. Hay que recordar que la ecuación anterior era esta. Esto es una grosería de ecuación. ¿Eh? Y esta es nuestra ecuación, ya es un poquito más manejable. Si se fijan, casi tiene los mismos. Aquí está la constante, que son 20 defectos. La temperatura puede bajar hasta en 7 defectos. Aquí está. El tiempo puede bajar 4 defectos. La presión, 2 defectos puede bajar. Y el proveedor, la máquina y el operador, vaya, son casi no significativos. Entonces, algo que se me había olvidado hacer anteriormente era evaluar. Uy, qué interesante. Evaluamos el modelo y ahora 94.53 y ahora es 94.53 es lo mismo. Evaluamos el modelo, tiene una eficiencia, se puede decir que predecir la barrera de respuesta con una exactitud de 94.53% y no solo eso, cielo, si sigue grabando. Ah, ok, ok. Perdón, me ofusqué un poquito. Me pareció que se había convertido el video. No me di cuenta si realmente seguía grabando el video o no. Ya verifiqué que sí, seguimos grabando. Una disculpa por por ese ofuscamiento. Entonces, vamos a continuar. Olviden el cielo, porque ah, vamos a ver el diagrama de Pareto. Aquí está. Vaya, vaya. Ah, ya sabía yo que me había equivocado. Aquí me equivoqué en esto. Sí es diferente en el factorial fraccionado. En el factorial fraccionado aumentamos la eficiencia del modelo matemático. Vaya, es una circunstancia, una disculpa aquí por estar haciendo el copy-paste. No pude observar bien qué fue lo que pegué. Hay una diferencia con el modelo, con el factorial completo, perdón, sí, con el diseño factorial completo. El modelo matemático tiene una eficiencia de 94.53. En este caso, tiene una eficiencia más grande de 96.55. Puedo intuir de que al no hacer un análisis con el efecto de cuádruple interacción, todos esos grados de libertad en el ANOVA se van a los efectos principales. Entonces podemos generar un modelo matemático más exacto sobre la respuesta. Entonces, ese sería algo muy interesante de observar. Con el ANOVA, con el diagrama de Pareto de la ANOVA, pues ahora sí ya no tenemos más que los tres efectos principales: ABC, temperatura, presión y tiempo, o en ese orden, temperatura, tiempo y presión,
que son los mismos que analizamos aquí, ya sin la interacción. Temperatura. Aquí si nos preguntan cuál es el más importante, pues la temperatura. Si queremos empezar a controlar nuestro proceso de inyección de plástico manual, vamos a controlar más la temperatura, que es el factor más importante. Vamos con las gráficas de efectos. Voy a correr aquí. Factorial. Gráficas factoriales. Aceptar. Básicamente es lo mismo. Aquí podemos observar que es la temperatura, tiempo y presión. Seguimos con temperatura, tiempo y presión. Hacemos las mismas observaciones. Y pues también seguimos observando que en estos factores que no son significativos, pues siguen, al parecer, parece que son estos mismos, pero pues ya vimos que en el optimizador de respuesta nos elige otros factores. Vamos a ver las interacciones. Aquí están las interacciones. Básicamente es la misma tabla de interacciones factorial fraccionado. Ojo, ojo muchachos. Es casi obvio que van a salir los mismos resultados. ¿Por qué? Porque no disminuimos realmente el número de corridas, siguen siendo las 128, solo que aquí estamos tomando 4 réplicas comparado con el completo que nada más corrimos 3 réplicas. Tal vez también por eso es que sea más eficiente eh, el modelo matemático, pero pues estamos observando los mismos resultados. Tal vez podríamos verificar con, obviamente, si utilizamos nada más 2 corridas, la mitad de los datos, pues va a ser más inexacto, pero pues tendríamos que verificar qué tan parecida es la información. Debido a que no hay cruces de líneas, llegamos a la misma conclusión y vaya, pues el optimizador de respuesta, aquí vamos a ver qué tal nos va con el factorial. Queremos minimizar. Órale. Aquí ya nos da un grado más. Vamos a ver cómo nos fue acá. Un nivel de deseabilidad del 98 y aquí tenemos un nivel de deseabilidad del 96. ¿Qué pasó? Tenemos menos información. Entonces, para asegurarse de tener el mismo nivel de confianza del 95%, incrementa un poquito más los datos. Si acá teníamos 64 tratamientos, acá tenemos 32. Eh, el intervalo de confianza se hace, recuerden que tiene que ver con el número de datos que estamos analizando. Entonces, el intervalo de confianza crece un poquito más. Vean, aquí el intervalo de confianza va desde 2.01 hasta 8.99, hasta 9. Se abre un poquito más, se desplaza y se abre más el intervalo de confianza. Hay un corrimiento hacia arriba
Aquí el ajuste es 5.5, acá el ajuste es 6. Habría que ver la diferencia entre esos datos. Entonces, vamos a concluir que básicamente puedo predecir que es la misma conclusión que esto. Pa, pa, pa. Y según el optimizador, podemos fijar los niveles de temperatura a 140, tiempo 11, presión 20 psi para generar en promedio 6.06 defectuosos por cada lote de 1000 piezas con un nivel de deseabilidad del 96.45%. Es lógico, ¿no? Empezamos a ver ciertos circunstancias. Estamos reduciendo el número de tratamientos, estamos reduciendo el número de datos que estamos analizando, aunque sigan siendo los 128 datos, bueno, esa es información que estamos perdiendo analizando el factor F, que es el operador, y que podemos reducir drásticamente el número de corridas. Aquí no fue necesario porque ya teníamos los datos, simplemente lo analizamos de otra forma. Entonces, lo que nos está pidiendo el examen, hasta aquí sería todo. Y pues todo de mi parte. Cualquier duda, estamos, nos estamos viendo en clase, muchachos. Que tengan un excelente día.